fuera de toda órbita, digamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estamos conversando con Daniel Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social de la Argentina, que está esta mañana amablemente en línea con nosotros. Ministro, buen día. Longobardi por Mitre, ¿cómo le va? Muy bien, Marcelo, buenos días y un gran gusto. Igualmente. Bueno, le pido una perspectiva oficial sobre semejante fenómeno. Primero, la Argentina tiene efectivamente una pobreza estructural, como usted estaba planteando. La Argentina tiene 30% de pobreza estructural. Si mañana la soja está a 900 y la economía vuela, la pobreza baja a 30 puntos y ahí se traba. La pobreza estructural son 3 generaciones. Es un joven que no ha visto a su padre o a su abuelo trabajar. Son personas que no tienen piso de material, no tienen los servicios básicos, no tienen infraestructura, y que estructuralmente están fuera del trabajo, a veces tienen más changas o menos, pero están fuera del trabajo. Esa es la pobreza estructural. Todo lo otro, lo que llega hoy al 42%, tiene que ver con entradas y salidas, con la situación económica. Efectivamente, la pandemia más las crisis económicas llevan al 42% de pobreza. En ese contexto, a mí me parece que en los últimos meses se da una situación en la que hay más actividad económica, sobre todo en la construcción y el textil, más movimiento económico. El ayudante, el peón de albañil, 700, 800 pesos por día gana. El oficial, el más armadito, 1.200, 1.500 pesos. Hay más actividad económica, pero hay un serio problema del precio de los alimentos. Lo digo solamente con el tema de los alimentos. Antes de la pandemia había 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. Pasamos a 11 millones en el medio de la situación más crítica, llegamos a tener 47% de pobreza en el segundo trimestre del año pasado. A fines del año pasado bajó a 10 millones la cantidad de personas que reciben asistencia alimentaria y los 2 últimos meses se mantiene estable. La gente hace changas, tiene actividad económica y además va al comedor para estirar, para llegar, por el precio de los alimentos. Acá hay un problema de pobreza estructural y un problema importante con el precio de los alimentos. Ahora, Daniel, usted sabe muy bien que precio de los alimentos se llama inflación, ¿no? Exacto. Y ese es el tema central, es decir, la inflación es la mayor generadora de pobreza en Argentina, claramente. Hay problemas después de mercado de trabajo, de la mitad de los jóvenes que están fuera de la escuela secundaria, de un gran tema con la pobreza infantil, es que tenemos que lograr que todos los chicos vayan al jardín, que es uno de los puntos claves con la pobreza infantil, pero el punto clave tiene que ver con el precio de los alimentos, con la inflación. Permítame decirle, Daniel, que la inflación se está agravando en la Argentina, no se está resolviendo, ¿no? Estamos hablando de un mes de marzo que podría cerrar en 4%, y los pronósticos de su colega, el ministro Guzmán, en principio no van a cumplirse ni cerca. Él pronosticó 29 y las perspectivas son de 50 para este año, y eso agravaría aún más el cuadro. Si tiene usted razón, y yo comparto, que la inflación es un agravante dramático en este cuadro de cosas. Lo que dijo el ministro de Economía es que el primer trimestre, que efectivamente es inflación muy alta, no hay que proyectarlo al resto. Yo no tengo capacidad para opinar sobre lo macroeconómico. Lo que sí tengo claro que es el tema del precio de los alimentos y de la referencia. Yo ando todo el tiempo por los barrios. Voy a un barrio, camino 20 metros, me agarra alguien del brazo y me dice, escúchame, flaco, esto allá sale 40, allá sale 90 y allá sale 250. Hay un tema de referencia. Lo de precios cuidados es un mecanismo, lo de precios máximos también. Hay mucho que tiene que ver con el trabajo. Yo creo que el trabajo que viene en el siglo XXI es de 2 tipos. Es tecnológico, es el más competitivo, más globalizado, y ahí la Argentina tiene mucha gente que lo hace bien, y es el mano de obra intensivo. Lo que yo sigo como ministro de Desarrollo Social es la construcción, el textil, la producción de alimentos, la economía del cuidado, las personas cuidan personas, y el reciclado. En esos 5 sectores está lo mano de obra intensivo. Efectivamente, hay más actividad económica hoy que en el momento de mayor cierre, pero hay un serio problema de cuánto rinde el dinero por el precio de los alimentos. Claro, pero los alimentos no suben, perdón Willy, no suben porque sí, porque se le ocurre a los alimentos o sus productores, suben por es un conjunto de exactamente. Eso inflación desbocada, digamos, ¿no? Así como la pobreza estructural es una cuestión estructural, la inflación es un tema que realmente es estructural y es determinante. La pobreza, claramente, la inflación es el mayor generador de pobreza, eso no hay ninguna duda. ¿A qué atribuye usted que la política argentina en su conjunto, no me refiero al presidente Fernández ni a usted en particular, ciertamente, en general me refiero, ¿no? Uno, esté subestimando el tema de la inflación, intentando paliarla con controles que no llevan a nada, ahora van a controlar hasta cómo se imprime una etiqueta de un alimento,
E incluso le digo más, que la política esté enfocada en general, lo cual no me parece mal, digamos, en asistir a la pobreza, pero no en resolverla. Y esto no es un fenómeno que es atribuido solamente al presidente Fernández. Esto pasó desde Macri para adelante con toda claridad, ¿no es cierto? O inclusive de la señora Kirchner en adelante, donde todo el enfoque está puesto en un fenomenal y colosal sistema de asistencia que abarca, qué sé yo, millones de personas, pero eso no la resuelve, digamos. La asistencia lo que hace es sostiene la situación y tiene que dar herramientas para la salida. Pero claramente la salida de la pobreza tiene que ver con crecimiento económico, con inversión privada y con ampliar la torta productiva, claramente. Hoy la asistencia, uno podría decir que tiene tres dimensiones. La asistencia alimentaria, que básicamente es la tarjeta alimentaria y es un mecanismo a través de las cuales las familias compran alimentos. Lo que tiene que ver con el programa Potenciar Trabajo. Hay 850.000 personas que cobran la mitad del salario mínimo, 10.800 pesos, y tienen que trabajar 4 horas. Armé un esquema yo para que trabajen 4 horas en alguno de esos 5 rubros productivos. Si no trabajan, se les deducen los ingresos. Este mes, por primera vez, hicimos un cruce. Hay 24.000 personas que no trabajaron, entonces van a cobrar el 50% del ingreso, y el próximo mes, si no trabajan, se les lo suspende directamente. Y después hay todo lo que tiene que ver con los 4 millones de personas que viven en villas, barrios y asentamientos, que ahí está toda la tarea de urbanización de barrios. Todo eso es la política que hace a sostener la situación, a generar condiciones para capacitar en el trabajo y a mejorar la infraestructura, que también es un trabajo. Es decir, mi tarea este año es hacer 800 jardines de infantes. No es solo el derecho a la primera infancia, sino que hay gente de la construcción y maestras jardineras trabajando. Urbanizar los barrios no solo es el derecho al hábitat, sino es un montón de gente trabajando. Esa es una parte que tiene que ver con la atención. Ahora, claramente hay cuestiones estructurales que tienen que ver con el desarrollo económico de la Argentina, que tienen que ver, a mi modo de ver, con fortalecer las economías regionales, con definir las cadenas productivas, con varias cuestiones que requieren consensos importantes en la Argentina, y verdaderamente esa es la salida estructural a tener una política económica a 10 o 15 años para adelante. Uno mira, por ejemplo, la mesa del hambre, duró 2 días. El Consejo Económico y Social que convocó el presidente hace un mes, creo que nunca más se volvió a reunir. La Mesa Argentina contra el Hambre nosotros la transformamos en 3 comisiones. Una es el tema de los comedores. Hay 10.000 comedores en la Argentina en total. Nosotros, una de las comisiones que apunta es a que el comedor se transforme en un centro educativo de apoyo escolar comunitario y que la gente vuelva a comer en la casa. Eso es una tarea que la tarjeta alimentaria apunta a eso, y lo que hemos apuntado es a descentralizar, a transferir fondos, que sea el propio comedor el que compre alimentos, entre otras cosas para mejorar el consumo de leche, carne, frutas y verduras. El segundo es el tema de la calidad nutricional. En la Argentina tenemos un serio problema de calidad nutricional. Yo tengo 500 comedores que son una muestra que hacemos permanentemente, y hacemos el control de peso y talla de los chicos, y tenemos dificultades, y ahí es el tema del consumo de buena alimentación. Y el otro punto es el desarrollo de los pequeños productores, lo que tiene que ver con las ferias, con la agricultura familiar, con la economía popular. Esas 3 comisiones se ha transformado la Mesa Argentina contra el Hambre. Claramente la Argentina necesita un debate sobre su modelo productivo en los próximos años, y ese es el elemento clave para la pobreza. A mi modo de ver, los planes sociales, los programas sociales tienen que asistir y además generar las condiciones, capacitar para que las personas vayan mejorando. ¿Qué tendría que hacer alguien en Argentina para que le vaya bien? Estudiar y trabajar, y ahí es donde está la clave de fortalecer la escuela y la inserción del trabajo. Willy. Sí, bueno, en la misma línea, Daniel, un abrazo, Willy Cohen. Lo que uno no escucha del gobierno, comprendo que tu área es obviamente contener, pero digamos, uno solamente escucha efectivamente cómo hacer para contener la pobreza, pero no se escucha nada respecto de crear riqueza, y justamente ahí es donde lo que se ve es que, bueno, digamos, la respuesta que ofrece el gobierno es más Estado, cada vez más Estado, más impuestos y más Estado. Pero, digamos, de crear riqueza, de generar las condiciones para que haya inversión, bueno, imagínate que con cepo cambiario no entra $1 a la Argentina, Daniel. Yo coincido, Willy, claramente en el tema de crear riqueza. De hecho, mi opinión es que hay que ampliar la torta productiva. No es mi opinión, sino lo evidente en la Argentina, para que la racionalidad económica le dé lugar a todos.
Lo que se ha hecho durante la pandemia en términos de cuidar el trabajo con el ATP, con esto del Estado compensando parte de los salarios del sector privado, ha ayudado a sostener parte de las actividades productivas. Hay un debate en el mundo incluso respecto de para dónde va el mundo del trabajo, cómo sostener ingresos. Hay países como Alemania o España que están yendo a un ingreso universal de base, otros están encarando sus esquemas. Hay un debate claro. Ahora, sin lugar a dudas, la inversión privada, ampliar la torta productiva, el crecimiento económico es un punto. A mí me parece que en el medio de la pandemia ha habido un apoyo a sostener la actividad productiva. Sí creo que es clave a futuro definir con claridad cuáles son los sectores productivos, mano de obra intensivos, en los que yo me fijo, porque soy el ministro de Desarrollo Social y apunto a generar trabajo en los sectores más pobres, y cuáles son los sectores que van a dinamizar el crecimiento argentino. Eso requiere de consensos, pero más allá de eso, requiere de una mirada estructural de los próximos 10 o 15 años que tenemos que tener en Argentina, sin lugar a dudas. Bueno, estamos escuchando a Daniel Arroyo, al ministro de Desarrollo Social, que tiene que lidiar con un problema que él no creó, obviamente, pero que tiene, Daniel, si me permite, una dificilísima solución, ¿no es cierto? Fíjese usted, permítame un comentario, digamos, no pretendo que lo responda, pero es un comentario al fin, que todo el mundo sabe que la pobreza o su solución dependen de la creación de empleo, de la inversión privada, de empresas privadas que están hoy siendo perseguidas, que están siendo hoy bajo controles absolutamente ridículos, con acusaciones y sospechas, y los empresarios las empresas se van del país, y eso no parece contribuir mucho, digamos, ¿no? Bueno, se le quiere aumentar el impuesto a las ganancias a las pocas empresas que sobrevivieron a la pandemia. O sea, a los que sobrevivieron a la pandemia, ahora les quieren llevar el impuesto a las ganancias a 35 puntos, o casi a 40. No, hay situaciones distintas en la Argentina. Yo lo que no tengo duda que tenemos que ampliar el mercado, ampliar la inversión y la torta productiva. Eso sin lugar a dudas es así. Y diría que hay 3 problemas estructurales cotidianos acá. Uno, la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Hay un problema serio. Es 57% la pobreza en los menores de 14 años, pero es 50% en los jóvenes. Claro. Y en las mujeres jóvenes la desocupación es 26%. Es decir, uno podría decir claramente, la pobreza tiene cara de joven y de mujer, como lo más crítico por un lado. Segundo, está el tema del endeudamiento. No es solo un problema de precios de los alimentos, sino de endeudamiento. Los sectores más pobres hoy se están endeudando con el financista de la esquina al 200% de interés anual. O sea, arrancan... Ahora, Daniel, cuando se dice que esa situación de esa pobreza estructural dramática finalmente resulta funcional a sectores políticos, porque bueno, de hecho, por ejemplo, digamos, el sector político que se referencia con Cristina tiene su base de apoyo electoral en los conurbanos, claro, en los grandes bolsones de pobreza. O sea, ¿usted qué responde ante esa realidad? Porque daría la sensación de que hay gente que no le conviene que cambie esta situación estructural de alguna manera. No, yo creo que la sociedad está 3 pasos adelante de la política y los sectores más pobres están 3 pasos adelante de la política. Los sectores pobres aprendieron a decirle a la política lo que quiere escuchar. Entonces cualquiera que va a ir le va a decir, bien, sos el mejor. Pero después el voto es racional y comparativo. La persona piensa, estoy mejor, estoy peor, ¿cómo estoy? Y está y aquel otro, este es horrible, aquel más o menos, y en función de eso vota. Hay mucha racionalidad, a mi modo de ver, en la sociedad argentina en general, y en los sectores más pobres. Hay sectores políticos que tienen más contacto, otros menos contacto con los sectores de pobreza, pero en términos generales es así. La sociedad está 3 pasos adelante de la política. La Permítame, Daniel, volver un segundo. Cuerpo y trabajando. Permítame volver un segundo para atrás. La mesa del hambre, ¿no? ¿Qué en la práctica? ¿Qué está haciendo? En la práctica se reunió en febrero. Nosotros aumentamos ahí el 50% de la tarjeta alimentar, que es esta tarjeta que yo digo lleva 1,5 millones de familias, con este objetivo de hacer el seguimiento de la buena nutrición. Se dividió en 3 comisiones, por ejemplo, la COPAL, para dar solo un ejemplo, que forma parte de la Mesa del Hambre, tiene sus equipos técnicos en cada una de las 3 comisiones que está trabajando. Los distintos sectores y las referencias así que en general se hablan, de las personas como Tinelli, Estela de Carlotto o Pérez Esquivel, están participando en las comisiones con ese objetivo. Nuestro 3 objetivos ahí es
la cobertura alimentaria, la calidad nutricional y el tema que los productores puedan desarrollar más producción y vender de manera directa, que es eso los mecanismos que hacen que uno de los sectores, que es la producción de alimentos, dé más chance. La Argentina es un montón de gente que tiene huertas, granjas, panaderías, pequeñas actividades productivas, que si tiene un poco más de escala va a vender un poco más. Es uno de los mecanismos para mejorar la situación. Si este fenómeno que usted describe, digamos, se consolida como un formato de vida económica de una nación como Argentina, y bueno, somos, qué sé yo, nada. Tenemos que lograr que no se consolide. Somos un horror, digamos, ¿no? Sí, es que tenemos que lograr que no se consolide. La Argentina tiene 4 millones de cuentapropistas, gente que se creó su propio trabajo, un gasista, plomero, carpintero, el que hace changa, le va mejor o peor, depende cómo va la construcción. ¿A ninguno de la mesa del hambre se le ocurrió bajar el IVA de los alimentos, por ejemplo? Ahí hay todo un debate. Yo lo que estoy apuntando es con la tarjeta alimentaria, sí trabajar el tema del IVA a los alimentos, que es una cosa acotada a las personas que claramente están con mayor necesidad. Hay muchas cuestiones. Tenemos en Argentina paga el doble de IVA de los países normales, ¿no? No, y además el más pobre paga tanto IVA como el que no está en esa situación. Obvio. Entonces, por ejemplo, cuando uno orienta, ¿qué hacen algunos países? Y lo que yo estoy planteando. Si uno orienta a la buena nutrición, hay determinados productos que tienen que tener un incentivo fiscal, porque tenemos que apuntar, por ejemplo, a el consumo de leche, carne, frutas y verduras. ¿Qué pasa hoy en lo alimentario? Se está consumiendo mucho fideos, harina de arroz, poca leche, carne, frutas y verduras. Lo fiscal no solo tiene que ver con el mayor ingreso para la familia, sino también con, por ejemplo, tener una política nutricional y orientar hacia ahí. Todas esas acciones nosotros estamos encarando. Yo sí creo que la Argentina requiere un debate estructural profundo de cómo funciona un país con 30% de pobreza estructural más estas situaciones que estamos viviendo. Y mire, esa respuesta ya está, no hace falta mucho debate, falta mucha inversión, ¿no? A ver, un empleo de buen salario debe requerir un promedio de una inversión de $100.000 para cada empleo, ¿no? O sea que necesitamos millones de dólares de inversión para crear millones de empleos de gente que viva dignamente. No es tan complejo. No, inversión y... El mundo ya resolvió este debate hace un montón de tiempo. No, y lo tomo más. Cada 4 puntos que crece el Producto Bruto Interno, crece un punto el empleo. O sea, nosotros tenemos que crecer en términos de inversión, de ampliar la torta productiva, para que haya más empleo, que es efectivamente la salida. ¿Y a usted le parece que las condiciones, fuera del tema de la pandemia, a usted, al gobierno argentino, si le pregunto como integrante del gabinete del presidente, ¿le parece que están dadas las condiciones para que este país crezca? Yo primero creo de verdad que la pandemia ha alterado las situaciones. Hablo con todos los ministros de América Latina, los ministros europeos, gran parte de las proyecciones que se habían dado no se habían dado. De verdad, gobernar en pandemia es más o menos como manejar en el medio de la neblina, es de verdad complejo y le está pasando a todo el mundo. Sacando eso, que claramente es una problemática mundial y bien compleja, hay acciones que se han hecho, como por ejemplo el tema del ATP, de pagar parte de los salarios para sostener la actividad privada, que son importantes, el tema de los créditos a tasa muy subsidiada para acompañar la actividad, y hay muchas más acciones que se tienen que hacer. Sin duda, a mi modo de ver, hay que ampliar la torta productiva. Estructuralmente, los próximos 20 años en Argentina, gobierna el partido A, B o C. El ministro Royo, ahora sí lo despedimos. Gracias por su tiempo y por prestarse esta discusión con nosotros, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Daniel Arroyo es el ministro de Desarrollo Social, pero es un trabalenguas.